Emociones, enfermedades. Emociones, conflictos. ¿Sabías que detrás de las emociones y de los conflictos sin resolver hay emociones sin gestionar? Sí. Desde la biodecodificación te vamos a compartir y te vamos a mostrar y te vamos a invitar a que puedas aprender cómo en esas situaciones que duelen, detrás hay un grupo de emociones y de creencias que hay que observarlas para aprender a resolverlas. Esta metodología te va a permitir paso a paso aprender a sanar desde adentro. ¿Cómo? Conociéndonos, cómo funcionamos en el estrés, cómo funcionamos en las enfermedades y sobre todo cómo funcionamos en los procesos de sanación. Quédate y te contamos los beneficios. Te queremos contar cuáles son los beneficios y todo lo que vas a lograr con este entrenamiento. El primero y el más importante es tu recuperación física. Sabemos que es muy importante la salud porque desde ahí podemos hacer todo, sin salud no podemos hacer nada. Entonces ese es el primer beneficio, descubriendo cuáles son las emociones que contribuyen al dolor, al malestar, y una vez que las identificamos recién las podemos resolver. El segundo beneficio y el más importante también es tener una armonía emocional, lograr una tranquilidad, un equilibrio con todas tus partes. Hay un beneficio también que nos gusta muchísimo porque es sistémico, que es que vas a comprender las enfermedades de tus niños, vas a comprender las enfermedades de tus hijos, de tus seres queridos, y eso te va a facilitar a tener más compasión en tu entorno, a poder facilitarlos también. Y el último y el más importante es que vamos a tener un abordaje holístico, vamos a tomar al ser humano, vamos a tomarnos a nosotros mismos como un todo, cuerpo, emoción, lenguaje y también espíritu. Quédate y aprende todo esto acerca de vos mismo. Otro beneficio es aprender a gestionar tus enfermedades crónicas, dándoles un final a través del aprendizaje, de un nuevo hacer, de un cambio de creencias. Quédate y aprende todo esto acerca de vos mismo. Como Ángeles te comentó, hay muchos beneficios de estudiar biodecodificación. Y quiero contar que a mí personalmente, a Ángeles también le pasó. Yo desde que tengo memoria, desde los 4 años tengo una rinitis crónica. Siempre lo cuento en todos los entrenamientos en los que hacemos. Yo empecé a estudiar biodecodificación porque ya no tenía otro camino para poder respirar bien. Parece algo tan sencillo, pero realmente yo lo sufría muchísimo. Y yo quería poder solucionar ese conflicto de alguna manera, ¿sí? Y empecé a estudiar biodecodificación porque yo dije, es lo único que puedo encontrar más allá de todo lo que he hecho. Ya había hecho todo lo que era posible y empecé a estudiar biodecodificación, empecé a gestionar mis emociones. Yo tenía una rinitis prácticamente que tenía que vivir medicado todo el tiempo con los pañuelos en la mano. Y entonces fue así que al cabo de 6 meses gestionando mis emociones y específicamente gestionando mis miedos, que es el conflicto específico que tiene la rinitis, el pensar que me va a pasar algo, estar todo el tiempo preocupado por el futuro, estar muy ansioso, gestionando todo eso en mi interior, quizás el mundo afuera no lo veía, pero adentro mío me pasaba, y trabajando todo eso pude realmente empezar a respirar bien, empezar a sentirme conectado cuando iba a una plaza, cuando iba a cualquier lado, y eso es lo que a mí me impulsó a decir, esto tiene que ser transformador. Yo ya me dedicaba a acompañar a personas a que vivan mucho mejor, pero esto era una frontera, ¿sí? Y Ángel ahora te va a contar también su propio caso, que es muy interesante. Como les contaba Dani, yo también tuve miopía y en mi caso yo estaba convencida de que era para siempre, incluso el diagnóstico médico me decía que esto iba a ser incurable y bueno, y yo cada vez más era un limitante para mí este síntoma porque quería manejar, quería ver de lejos, estaba yendo a clases, entonces se me dificultaba un poco. Y haciendo la formación como biodecodificadora es ahí a donde logro comprender cuáles son las emociones que hay detrás de la miopía. Y en mi caso, una de las emociones clave que ha sido para mí descubrirla y gestionarla era el miedo al futuro. Fíjate cómo en la miopía no puedo ver de lejos y era tal cual lo que me pasaba a mí. No podía ver mi futuro, mis planes, mis proyectos. Y había algo también mucho más dramático, es que yo le tenía mucho miedo a mi papá. Habían algunas situaciones de violencia que había yo pasado cuando era muy pequeña, muy niña, pero sin embargo en la adultez todavía la seguía cargando. Cuando me di cuenta que todavía me pesaban esas emociones que había vivido en la niñez, pues simplemente me dispuse a soltarlas, a aprender y a darme cuenta que ya no era esa niña
estaba atravesando esas situaciones de violencia. Lo solté y la miopía desapareció. Así que bueno, esa experiencia que ha sido para mí tan reveladora, porque no solamente es un aprendizaje emocional, sino también que ha tenido resultados concretos en mi cuerpo. Yo ya no uso lentes, si alguna vez me ves con lentes son anti-reflex, pero ya no de aumento, es el impulso que tengo y que tenemos con Dani para llevar esto a todos, a que todos podamos descubrir que tenemos aprendizajes que nos van a llevar a evolucionar, tanto internamente como externamente. Nosotros nos propusimos que este buen vivir de las personas trascienda. O sea, el buen vivir no tenía que solamente con herramientas de lenguaje, de comunicación, sino que además cuando nuestro cuerpo se integra en esa sanación, eso es completo. Como decía Ángeles, somos cuerpo, emoción y lenguaje y te queremos acompañar, te queremos mostrar lo que nosotros pudimos hacer con nuestro cuerpo, ¿sí? Que es trascender esa frontera de poder curarnos de enfermedades que a veces nos han dicho que era para toda la vida. Pero desde la biodecodificación todo es decodificable y nos podemos sanar de lo que nosotros elijamos hacer. Y todo empieza porque empezamos creyendo que es posible. Por todo esto es que decidimos formar esta academia, esta escuela, para que esto llegue a muchísimas personas y no solamente quede reducido a nuestro lugar, a Argentina, sino que queremos llegar a todos los lugares y vos estés donde estés puedas tener esta información tan valiosa y te la vamos a dar de una manera tremendamente simple. Como te dijo Ángeles, de paso a paso a paso, de forma muy sencilla, porque aunque hay algunos conceptos médicos, eso lo transformamos en algo súper aplicable a la vida cotidiana de cada uno. Así que quédate a seguir aprendiendo con gestión emocional. Juntos, ahora te invitamos a ver 3 puntos fundamentales para que podamos comprender por qué nos enfermamos. El primer punto es aprender acerca del aislamiento y cómo no expresarnos enferma. El segundo punto es ¿qué es el estrés? ¿Cómo nos condiciona y cómo salir de este estado que va programando situaciones limitantes? Y el tercer y último punto es cómo comprender las enfermedades, qué significan las enfermedades en nuestra vida. Y te puedo garantizar que vas a descubrir por qué las enfermedades no vienen a matarnos, sino que vienen a que podamos descubrir quiénes somos. Quédate. Te quiero contar que el padre de la biodecodificación, el doctor Hammer, un oncólogo alemán, descubrió 5 leyes. Yo te quiero contar la primera ley, que es la más esencial y la más básica para que podamos comprender cómo nos enfermamos. En su primera ley, él cuenta que cuando nosotros vivimos una situación súper estresante, la vivimos en aislamiento, es una situación aguda, traumática, luego en el tiempo aparece una enfermedad, aparece un síntoma, aparece un conflicto. Y esto sucede porque cuando nos sucede esta situación, que la vivimos a contrapié, que no la vemos venir, que él la denominó DHS en honor a su hijo Dirk Hammer, la denominó el síndrome de Dirk Hammer, DHS, justamente porque él tiene un evento muy traumático, fallece su hijo y él a partir de ahí desarrolla un cáncer de testículo, donde le da desarrollo a toda esta disciplina. Él desde ese momento empieza su investigación y cada vez que venía una persona con una enfermedad, le preguntaba ¿qué te pasó antes? Y él ahí descubrió que cada persona que él atendía tenía una historia dramática. Esta historia dramática programa una enfermedad cuando la vivimos en aislamiento. Y esto es lo que yo te quiero compartir hoy. ¿Qué es el aislamiento? Distinto es que yo cuente lo que me pasó a que cuente lo que yo siento con lo que me pasó. Y ese sentir es lo que genera la carga emocional. Rápidamente te cuento mi historia. A mí me robaron el celular y yo se lo conté a todo el mundo. Le conté cómo era el celular, dónde me lo habían robado, cuál era la situación. Lo que nunca jamás conté es lo que yo sentí cuando ese episodio sucedió. Nunca conté el gran miedo que había sentido a que me maten, a que me ultrajen, a perder mi dignidad. No lo conté nunca y eso generó una carga emocional muy fuerte en mí hasta el punto de llevarme a una enfermedad. Cuando me di cuenta de esto fue revelador, es por eso que quiero hacerte ver que quizás en este momento te estás guardando cosas que no les estás contando a nadie y eso poco a poco, año tras año, empieza a formar una carga emocional.
Y eso es lo que llamamos aislamiento. Sin aislamiento no hay enfermedad. Por eso es que la solución a esto es expresar. Fíjate la palabra expresar, sacar presión de adentro, dejar de ser presos de ese cúmulo emocional. ¿Cómo vamos a expresar? Porque quizás acá tenemos algunas ideas, ¿no? Pero no lo voy a contar porque tengo miedo, si lo cuento se va a enojar o tengo culpa. Y entonces quizás antes de contárselo a alguien podemos hacer un pequeño pasito que es escribir y volcar todo lo que siento en un papel, poder contárselo a tu mascota, a una planta, a un amigo, a una amiga, simplemente pidiéndole que te escuche. Esto que parece tan sencillo es tremendamente poderoso a la hora de sanarnos, porque podemos por fin sacar esta carga emocional poniéndolos en palabras, y esto nos va a facilitar a dejar de ser analfabetos emocionales. Todo empieza con que vos empieces a contar lo que sentís con lo que te pasa. Para profundizar esto que te está contando Ángel del aislamiento, es muy importante entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un funcionamiento muy particular. Nosotros decimos que nuestro cerebro funciona de forma real, simbólica e imaginaria, en esos tres niveles, porque procesa la información de esa manera. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Si, por ejemplo, viene una persona y me ataca, eso es un fenómeno real, está existiendo y al cual yo puedo tener temor, miedo, puedo sentir cosas. ¿Sí? Pero ahora pensemos en la palabra imaginaria. ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿no?, que en la mano derecha tienen un limón, la mitad de un limón. ¿Sí? Imagínense, pongan esa imaginación en su mano. Y del otro lado, imagínense que tienen un poquito de sal. ¿Sí? Le ponen al limón. ¿Sí? Y van viendo cómo le ponen a ese limón imaginario la sal. Y ahora, lentamente, van a ir acercando ese limón hacia su boca. Y le van a dar una mordida imaginaria. Seguramente, vos que nos estás mirando, empezaste a segregar más saliva. Es casi imposible que no lo hayas hecho. ¿Y ese limón existe? No, no existe. Vos lo estás imaginando. Junto conmigo lo estás imaginando. Pero tu cuerpo reacciona de manera real y concreta a un fenómeno totalmente imaginario, inclusive sabiendo que es imaginario. Imagínate todas las cosas que nosotros pensamos todo el tiempo. Imagínate todos los miedos que creamos por nuestra mente. Imagínate todo el tiempo estar pensando en las cosas terribles que nos puedan estar pasando. Y fíjate cómo se afecta nuestra biología si solamente con pensar generamos un fenómeno físico en nuestro cuerpo. Así que esto también te lo queremos regalar para que lo tengas muy presente a la hora de tu día a día, ver cómo empezar a gestionar estos pensamientos para que eso no se traduzcan en síntomas y enfermedades en tu propio cuerpo. Porque eso es una sensación que tenemos, que la vivimos, que programa enfermedades y que al mismo tiempo no la compartimos con nadie. Ahora que ya sabemos cómo nuestro cerebro procesa la información, y también eso quiere decir que de esa manera ese proceso de información es la forma en la que también podemos crear estrés. ¿Sí? Porque si yo estoy imaginando fenómenos complicados en mi vida, estresantes en mi vida, no hace falta ni siquiera que existan, no hace falta que yo lo imagine, lo piense, crea que eso es posible para que mi cerebro se adapte a esa situación. Entonces vamos a ver un poco qué es el estrés. Es un fenómeno que se habla tanto, cualquier cosa se le atribuimos al estrés, pero a veces no sabemos muy bien qué es. Eso es muy importante definir. El estrés, ¿sí?, se le llama porque nuestro cerebro hace al mismo tiempo dos evaluaciones permanentes. ¿Sí? Primero está pensando cómo es el mundo, qué está pasando en el mundo, las amenazas que vienen desde el mundo, ¿sí? Porque nuestro cerebro quiere mantenernos con vida todo el tiempo. Entonces se está fijando si aparece un león, si aparece alguna amenaza, si aparece mi jefe, si aparece la boleta de la luz, cuál es el fenómeno del mundo que yo tengo que superar con mis capacidades. Y lo evalúo ese fenómeno externo. Al mismo tiempo, estoy evaluando mis capacidades internas. O sea, me evalúo a mí mismo todo el tiempo y digo, yo con mis capacidades, ¿puedo superar esta amenaza que veo en el mundo? Y hay dos soluciones, dos salidas. La primera es que yo piense que la puedo superar. Si yo la puedo superar, no hay estrés, está solucionado. Pero si yo pienso que mis capacidades no son suficientes para ese desafío,
ese momento es en el que entro en el estrés. ¿Por qué? Porque yo hago un estiramiento de mis capacidades, hago un estiramiento de mi biología, hago un estiramiento de mis emociones para poder alcanzar a superar esa amenaza que estoy enfrentando. Entonces, el estrés en un determinado momento lo puedo resistir. Por ejemplo, una liebre en la naturaleza puede correr 1 hora sin parar para huir de un león. Pero termina ese momento, llega a su guarida, se siente a salvo y terminó el estrés. ¿Sí? En cambio, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Nosotros los seres humanos podemos estar días enteros en situación de estrés, pensando y pensando y pensando. Semanas enteras, meses enteros, años enteros en estrés y ni nos damos cuenta. Eso se llama permanente estrés en nuestra vida. ¿Sí? Entonces estamos en simpaticotonía todo el tiempo. No estamos hechos los seres humanos para vivir en estrés permanente. Estamos hechos para pequeños momentos de estrés, para gestionar el estrés de pequeños tramos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Estamos en estrés todo el tiempo. Nunca bajamos de ese estrés. No sabemos cómo salir de ese estrés. ¿Sí? Inclusive llegamos a nuestra casa y pensamos que es bueno seguir pensando el problema que no tiene solución. Este cuerpo que tenemos hasta acá está creado para poder estar un pequeño tiempo con el estrés y resolverlo. Entonces la enfermedad aparece cuando yo no puedo ya soportar ese estrés. Ese estrés ya es insoportable, no aguanto más. Y mi biología va a traducir esa cantidad de estrés a un determinado órgano. O sea, algún órgano se va a adaptar para poder bajar el estrés que yo tengo en la cabeza, que tengo en la mente, y para que mi mente se libere, ese estrés lo va a bajar y lo va a absorber algún órgano. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para que vos te empieces a dar cuenta que no es bueno estar estresado todo el tiempo y que tenemos que aprender a gestionar ese estrés. Una de las cosas que te vamos a ir enseñando en la formación de bio es que aprendas a darte cuenta cuando estás en estrés. Y al mismo tiempo ahora te quiero regalar las 2 salidas para el estrés. Tenemos 2 caminos de salida para el estrés. El primero es la solución adentro y el segundo es la solución afuera. ¿Qué es la solución afuera? La solución afuera es, por ejemplo, yo me quedo sin trabajo y empiezo a buscar un nuevo trabajo. ¿Sí? Consigo un nuevo trabajo, estuve en estrés un determinado tiempo sin trabajo, hasta que yo resolví ese conflicto. Termino el estrés. Pero eso se puede repetir, me pueden volver a despedir y puedo volver a entrar. Entonces requiero una solución más profunda, que es la solución adentro mío, en mis emociones, en mis creencias limitantes, en mis pensamientos. Por ejemplo, puedo tomar una sesión de biodecodificación o con un terapeuta que me ayude a entender por qué para mí es tan estresante quedar sin trabajo. Hay muchas personas que quedan sin trabajo y es quizás el mejor momento de su vida. Y dicen, ahora tengo todas las oportunidades para hacer lo que quiera. Ahora voy a hacer de esto, de este limón, una limonada. Y sí, y me transformo en el emprendedor que quiero ser. Y tengo todo el apoyo en mi familia, y tengo todo el apoyo en mi pareja. Y si no tengo apoyo, lo puedo conseguir. Pero creo esas creencias que hacen que esa situación, en vez de ser un problema, sea una oportunidad. Ningún episodio en la vida de forma real es en sí un problema. El problema es porque yo lo percibo de esa manera. Entonces tengo que entrar, gracias a la biodecodificación vamos a entrar a descubrir tus creencias más profundas para resolver los problemas de raíz, para resolver esos problemas y esos conflictos adentro tuyo, para que la resolución sea adentro y afuera al mismo tiempo. ¿Sí? Te vamos a enseñar a ir camino a poder resolver todos los conflictos en tu mundo interior y al mismo tiempo recursos para tu mundo exterior. ¿Cómo venimos hasta aquí? En esto que trae Dani, de que el estrés imaginario se vuelve insostenible para nuestra mente y termina derivándose a nuestro cuerpo para que de alguna manera sea gestionado. Estas situaciones de estrés, dependiendo de cómo lo estamos viviendo, de nuestros aislamientos, de nuestras creencias, van a desembocar en distintas enfermedades. Te quiero contar el caso de la celiaquía, que si lo vemos a grosso modo decimos, bueno, es una enfermedad muy molesta que no nos deja comer. No. Sin embargo, desde la biodecodificación lo que vamos a ver es que es una solución especial de supervivencia. Quiere decir que es una adaptación a un conflicto emocional. Y quiero que juntos podamos comprender este simbolismo y esta imaginación que hacemos frente a este drama y esta historia por el cual necesitamos a la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía es
la intolerancia al gluten. Hay una adaptación de nuestro intestino delgado que hace que no podamos absorber y gestionar el gluten. ¿Y qué significa el gluten para nuestro inconsciente? El gluten es la estructura del pan. ¿Y quién traía el pan a la casa? ¿Quién era el responsable de poner el pan sobre la mesa? Así es, nuestro padre era el responsable de traer el pan a la casa. Entonces, cuando internamente tenemos un conflicto sin resolver con nuestro padre, no lo aceptamos, tenemos miedo, lo rechazamos, tenemos un conflicto con la autoridad y no podemos gestionarlo de manera racional o de manera emocional, de forma inteligente, lo va a gestionar nuestro cuerpo con la celiaquía. Entonces es ahí donde la celiaquía te está contando que hay algo para resolver con tu papá. ¿Qué te parece eso, Dani? Sí, es interesante poder ver que todas las enfermedades, aunque nos parezca raro, nuestra tradicional paradigma, son una solución especial de supervivencia. ¿Sí? Aunque diga qué incómodo, qué molesto, hasta puedo entrar en el miedo a la muerte con la enfermedad, tengo que ver que siempre hay algo detrás que está solucionando. Hay un conflicto emocional detrás que tengo que poder mirar para entender la enfermedad. Y esto es lo primero en la biodecodificación, entender la enfermedad. ¿De dónde viene? ¿Es al azar la enfermedad? Nosotros no creemos que sea al azar, no creemos que el cuerpo se puede equivocar. No podemos creer que una biología que tiene 4.500 millones de años de evolución, de sabiduría, pueda un día decir, voy a hacer algo al azar que te vaya a hacer mal. ¿Sí? Lo que está haciendo es una adaptación especial, como en este caso que cuenta Ángeles, en el cual está diciendo, bueno, esto te hace muy mal. La historia que tuviste con tu papá en tu vida fue de exclusión, fue de dolor, fue de inaceptabilidad, fue de que te sentiste en peligro. Entonces, ¿qué dice nuestro cuerpo? Todo lo que signifique padre lo vamos a rechazar, lo vamos a dejar de lado. Vamos a decir, vamos a vivir sin eso para poder seguir viviendo, para poder decir, bueno, yo sí puedo seguir viviendo sin el gluten. Es mejor, me siento más seguro viviendo sin papá y sin todo lo que significa papá, que incorporando a mi vida, que fue muy peligroso para mí. Desde ese lugar es que todo tiene sensatez, lógica, racionalidad. Y te queremos contar un caso más, ¿no? Nos va a contar de él. Te vamos a contar también que en el caso de la psoriasis, también es una adaptación, una solución especial de supervivencia. Imagínate una persona que no puede decirle que no al mundo, que no puede marcar sus límites, que ha sido quizás vulnerada, abusada y que a partir de ahí no puede poner distancia frente a las otras personas. Entonces su cerebro le va a dar una solución especial de supervivencia. Depende de los años que vos tengas, pero si tenés más de 30 te vas a acordar que antes la psoriasis se la consideraba contagiosa, se la confundía con la lepra, y cuando nosotros vemos a alguien que está brotado, que tiene la piel lastimada, que le sangra, tenemos una cierta aprensión, evitamos abrazarlo, evitamos tocarlo, y la persona con la enfermedad, con el síntoma, también evita ser tocada. Entonces, si eso funciona de esta manera, quiere decir que la psoriasis ha cumplido su sentido. Viene para proteger a la persona y evitar ese contacto. Entonces, ante la falta de aprendizaje de la persona de no saber decir que no, de no saber poner límites, aparece una enfermedad en la piel que te está diciendo no me toques. Quiere decir entonces que nuestro cerebro nos ha dado una solución especial de supervivencia. ¿Qué nos queda acá? Comprender, como dice Dani, qué quiere decir la enfermedad y ponernos en aprendizaje acerca de nuestra gestión emocional, de aprender a decir que no, de aprender a marcar límites. Te queremos contar un caso más que nos resulta muy interesante de entender también la lógica. Lo que te vamos a enseñar durante toda la formación es la lógica de cada enfermedad y que vos aprendas a descubrir cuáles son las lógicas de tus propias enfermedades. Eso es lo más importante. Hay un caso de alergia a las rosas, ¿sí? En la cual una persona, aproximadamente en sus 22 años, es un caso real, documentado por uno de los padres de la biodecodificación, en la cual esta persona, a los 22 años, se había enamorado tremendamente, había encontrado a la mujer de su vida. Entonces la invita a comer, le compra un ramo de rosas, la lleva al mejor lugar y le declara su amor. Le dice que él es muy feliz a su lado.
Entonces ella le dice, mira, esto para mí es algo inicial, realmente creo que no es el momento de esto, y lo rechaza. ¿Sí? Esta persona sufre un dolor tremendo, muy fuerte, se le parte el corazón y está muchísimo tiempo con ese dolor, y pasan los años, ¿sí? Aproximadamente 10 años. En ese momento, eh, nuevamente, esta persona se vuelve a enamorar, después de 10 años tuvieron que pasar, se vuelve a enamorar, vuelve a conocer a otra persona fantástica, y entonces piensa en volverle a decir cuánto la ama. Y en ese momento va a la florería. Y en el momento en que se acerca a la florería y pide un ramo de rosas para llevarle a su enamorada, empieza con una reacción alérgica tremenda que lo deja en el hospital. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver? Pasaron 10 años. ¿Sí? Y esto es muy interesante de ver de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente recupera toda la información y nos protege de todo lo que nos haya pasado en nuestra vida, inclusive la vida de nuestros ancestros. Y entonces, ¿qué dice este inconsciente? Vos ya sufriste en esta situación, la pasaste tan mal, prácticamente no superaste el dolor de ese episodio en tu vida, en tu primera juventud. Y entonces, ¿qué dice el inconsciente? En ese momento hubo flores. Yo no te voy a dejar que nunca más te acerques a esa situación de dolor. No te voy a dejar que le lleves rosas a esta enamorada. No voy a dejar que te acerques a ese dolor. Entonces te das cuenta de la lógica tremenda que tiene esa alergia. Porque a través de esa alergia yo no puedo declararle el amor a esa persona. Y así es una solución espectacular para que no vuelvas. Prefiero terminar a veces internado que volver a vivir los dolores que pasé en mi vida. Como no sabemos superar los dolores, es preferible una enfermedad que nos adapte para no sufrir los dolores. Entonces nuestro inconsciente nos está cuidando todo el tiempo. Está buscando la manera permanentemente de que estemos a salvo. No importa si estamos incómodos, no importa si no estamos quizás enamorados. Lo que importa para nuestro cerebro es que estemos a salvo. Entonces aquí es donde entra la biodecodificación, a tomar conciencia de qué es lo que nos pasa. Y de esa manera poder sí sanar este dolor que no pudiste sanar en aquel momento. De tomar conciencia, trabajar ese dolor, darte cuenta que ya sos otra persona, darte cuenta que podés gestionar tu amor y todas tus emociones de otra manera. Y entonces, entendiendo la lógica, podemos sanar nuestra enfermedad. No sé la cantidad de alergias de personas que tenían alergias y se curaron, ¿sí? Comprendiendo de dónde viene su alergia. Por eso es que todas las enfermedades, y como esto te podemos dar cientos de casos, de muchas enfermedades, de diabetes, de hipertensión, de celiaquía, de neuropatías, de autismo, de cientos de enfermedades que creemos que son para toda la vida, pero que podemos ver que a través de comprender los conflictos emocionales que las producen, podemos acompañar el tratamiento médico que vos estés haciendo. Bueno, te queremos contar cuáles son las virtudes de esta formación, ¿sí? Vamos a empezar viendo las leyes de Hamm, ¿sí? Son 5 leyes en las cuales vamos a ver cómo se produce la enfermedad, por qué se produce la enfermedad, cuáles son las etapas que recorre entre el conflicto emocional y que se aparece biológicamente el síntoma, y después cómo es que ese síntoma se va de nuestro cuerpo, con qué gestión emocional. Después vamos a ver cuál es el rol que cumplen las bacterias y los virus en todo ese fenómeno, y después vamos a ver el pilar fundamental de la supervivencia, ¿no? Que es lo más importante para entender de dónde vienen las enfermedades. ¿Cuánto más vas a seguir esperando por lograr tu bienestar y tu recuperación física? Estamos en un tiempo bisagra de la humanidad para aprender a gestionar nuestras emociones y para poder facilitar a otros eso. ¿Cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale tu bienestar? Tenemos un cupón de descuento por tiempo limitado, así que me encantaría que puedas aprovechar, me encantaría tenerte dentro del equipo. Te voy a dejar toda la información acá abajo para que puedas aprovechar este cupón y toda la información que necesites. Estos materiales de lectura son 3 ebooks totalmente gratuitos diseñados por nosotros para que puedas complementar todo tu aprendizaje. No podemos terminar sin agradecerte que estés ahí, sin agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos acá, a toda la gran comunidad. Ya hay gente desde El Paso, desde Miami, en Centroamérica, hay gente en Argentina, hay gente en Bolivia que nos apoya, que nos acompaña, a todo el equipo de biocoaches que tenemos que hacen que todo esto sea posible.
También queremos agradecer a todos nuestros maestros que nos han formado y nos han enseñado todo lo que sabemos y gracias a ellos te lo queremos compartir. Es por eso que queremos que seas rápidamente parte de este equipo. No sabemos hasta cuándo vamos a dejar esta propuesta en línea, así que queremos que la aproveches y que te sumes. Sumate, por favor, no nos dejes solo. Te necesitamos y se necesitan muchos decodificadores en el mundo, así que sumate ahora.